Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez. Vamos a continuar nuestro estudio en Juan, capítulo 6. Es un capítulo lleno de muchas profundidades, de mucha enseñanza. Como hemos hablado antes, yo no cubriré todo ni todos los detalles. Espero que ustedes primero estén tomando su Biblia y estén yendo a este estudio verso por verso, reglón por reglón. Y poniendo atención, que tal vez yo cometa errores y a veces sí los cometo, hermanos. Trato de corregirlos cuando puedo, pero si no, pues ustedes pueden confirmar y asegurarse de lo que se está enseñando, está escrito. Entonces, por favor, les suplico que cuando escuchen estos estudios estén siguiendo en su casa, al lado de su Biblia, reglón por reglón. Como dije, este capítulo 6 de Juan tiene muchas cosas que podemos meditar. Una de ellas es que al principio, en los primeros versículos, habla de que hay multitudes alrededor de Jesucristo y como vimos en las semanas pasadas, Él hasta huye de estas multitudes. Um, Al final de este capítulo 6, vamos a ver que Jesucristo solo se queda con 12 alrededor de Él. Se van muchos que han dicho que quieren seguirlo y vamos a verlos eso en las siguientes semanas, pero lo que quisiera que viéramos todos juntos es que el Señor no estaba necesariamente enfocado en tener una gran cantidad de personas. El Señor nunca busca cantidad, sino que el Señor busca calidad. Y hoy vamos a tocar unos versículos donde el Señor, Él enseña a los judíos, a los fariseos, a los oficiales de Jerusalén, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que Dios había profetizado que iba a venir y que Él mismo es Dios y lo hace de una manera muy bella, porque usa las escrituras. Esto lo cubrí hace mucho tiempo, pero lo voy a repetir. Cuando leemos un versículo en la palabra de Dios, no podemos solo tomar ese versículo y decir lo que está aquí es todo, sino que la Biblia es tan bella que se apoya y con otro versículo. Cuando Satanás trata de tentar a Jesucristo, Jesucristo le responde y le dice, también está escrito. Entonces a lo que voy es que cada palabra o versículo, mensaje en la Biblia es apoyado por otros. Y aquí vamos a ver hoy que Jesucristo les habla y les enseña a los judíos quién es Él y por qué ha venido, pero vamos a comprobarlo con los versículos del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dar comienzo para ya no esperar más. Vamos a continuar donde los quedamos la semana pasada. Juan capítulo 6, versículo 36. Juan capítulo 6, versículo 36. Dice así la palabra. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de tu trono este día para darte gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor, tu palabra, tu Hijo Jesucristo, darnos salvación. Señor, permite que estas palabras que estemos meditando y estudiando sean para nuestra edificación. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ayuda, Señor, a reconocer, a entender y a recibir la revelación de lo que tú has escrito y no quieres que tú aprendamos. Padre, ayúdanos, que no sea ningún espíritu inmundo, ningún hombre, Señor, que traiga enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo, que sea el Espíritu de tu Hijo Jesús, que mora en nosotros, que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por bendecirnos este día y darnos, Señor,
más y más de tu sabiduría y conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer estos versículos donde Jesucristo les está diciendo a estos judíos, esta multitud que se está alrededor de él, que lo han visto y no creen. Les dice también que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, queriendo decir, es el Padre el que trae a las personas a Jesús, y muchas veces nosotros no entendemos eso, que es Dios Padre el que nos llama a que pongamos nuestra vista en Jesucristo. Así es como dice aquí la Escritura. Y también que Jesucristo, versículo 37, que el que Él viene no lo echa fuera. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es muy importante que cuando estemos leyendo Juan y otros evangelios y Jesús está hablando constantemente, Él dice que Él está haciendo una obra, Él está siendo obediente al Padre. Eso es algo que también nos pide a nosotros, que si lo seguimos a Él, nosotros seamos obedientes y hagamos la voluntad del Padre. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos a ver un versículo en Efesios que nos enseña a entender por qué Cristo dice esto, por qué dice que todo lo que el Padre le da a Él no lo va a perder, y también que será resucitado en el día postrero. Vamos a ver esto en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Y aquí está hablando del Padre Celestial, que Él es el que nos ha predestinado a nosotros a ser conformes a Jesucristo, que es el Padre el que nos escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros ya no vengamos de esa descendencia que está destinada a juicio y una muerte en la eternidad, que es la descendencia de Adán, sino que Señor los ha preparado, nos ha llamado a nosotros, los que creemos en Jesucristo, para ser la nueva descendencia conforme a Jesucristo, conforme a Emmanuel, Dios con nosotros. Eso lo podemos ver en Mateo 1:22. Dice aquí el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si alguna vez la pregunta es, ¿por qué es nuestro propósito como ser hijos de Dios? ¿Por qué es que Dios nos llama? Es porque Él quiere que nosotros seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Sí, el Padre Celestial mandó al Hijo para que nos diera salvación, para que seamos salvos del pecado, para que tengamos una vida victoriosa y para que tengamos esa bendición de poder estar con Él toda la eternidad. Algo de meditar ahí. Muchas veces nosotros estamos meditando en lo que queremos en nuestra vida hoy aquí en la tierra, pero Dios nos ha llamado con un propósito. Si estamos aquí en la tierra, para servirle y ser obedientes y dar testimonio de Él, dar de su gloria, ser la luz del mundo, como su Hijo es la luz del mundo. Y dice aquí en el versículo 13, y habiendo creído en Él, entonces aquí opera la fe. Y este estudio hoy va a estar bien enfocado en esas acciones de fe que nosotros como cristianos debemos de tomar. Porque aquí nos dice, y habiendo creyendo en Él, y habiendo creído, disculpen, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, queriendo decir que cuando nosotros creemos, tenemos nuestra fe en Jesucristo, que Él es nuestra salvación, porque Él es el que los redime, Él es el que nos compra con su perfecto sacrificio en la cruz. Él entonces, Él viene y los sella a nosotros con el Espíritu Santo de la promesa. Y
otro versículo muy cargado con mucha profundidad. La promesa es las palabras que Dios había hablado a los profetas, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, diciendo que Él iba a hacer algo nuevo en nosotros. Y tal vez vamos a tocar un poco de eso. Versículo 14. Que Él es las arras de nuestra herencia. Entonces vamos despacio aquí, hermanos. Que Él es las arras de nuestra herencia, queriendo decir, Él es el Espíritu Santo, es la garantía de que nosotros tenemos una herencia. Por eso a veces si alguien piensa que no tiene el Espíritu Santo o no ha recibido el Espíritu Santo, es algo que debemos de veras indagar y tratar de arreglar ese asunto, porque cuando nosotros no tenemos a su Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, entonces nosotros estamos todavía en la condición que todo el humano que no conoce a Jesucristo está. Queriendo decir, es necesario que seamos una nueva criatura, que nazcamos de nuevo, como lo dijo Jesucristo. Lo leímos eso en capítulo 3 de Juan, cuando él hablaba con Nicodemo, que es necesario que nosotros seamos nacidos de espíritu, no de carne, pero del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, queriendo decir que el Espíritu Santo es la garantía que un día nosotros vamos a estar con el Padre Celestial y su Hijo para adquirir esa posesión, ese privilegio de ser hijos y hijas que están con el Padre por toda la eternidad, al lado de Él, alabándolo, haciendo su voluntad como hijos y hijas. Y la razón es para que seamos para alabanza de su gloria, que seamos una alabanza, que nuestra vida, que nuestro testimonio que damos delante del mundo sea una alabanza de que Él es la gloria, que Él es Dios, que Cristo es el Rey de gloria. Es algo muy importante, hermanos. Entonces, como hablábamos en Juan 6:36 al 40, los dos versículos donde Jesucristo dice que Él no perderá a nadie que Dios Padre trae a Él. Aquí vemos por cómo es que esto sucede. Sucede que no los perdemos y estamos en Cristo hasta que Él venga a través de recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador y pedimos que Él venga y haga esa obra redentora en nosotros, esa obra que ya no estamos en esclavitud al pecado, sino que ahora estamos justificados por su sacrificio en la cruz. Y eso, todo eso es en fe. Y vamos a ver estas palabras de fe que Cristo hablaba en este capítulo. Regresemos a Juan 6:41. Ahí los quedamos, 6:41, 47. Vamos a leer. Dice así, versículo 41, Juan 6. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Esto ahora están todavía hablando, como a veces sucede, que alguien dice algo y tal vez 2 o 3 días después, tal vez meses después, está la gente murmurando y diciendo, ese es el que dijo esto, ese es el que dijo esto. Bueno, hermano, hermana, aquí en el versículo 35 que estudiamos la semana pasada, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en el 41 ellos regresan a este punto, queriendo decir, quieren entender, quieren trabajar esto. ¿Cómo es que tú vas a decir que tú eres el pan de vida? Y yo sé que la semana pasada vimos cómo Jesucristo les habló que Él no era como el maná o el pan que ellos pensaban era el pan del cielo, sino que Él es el verdadero pan del cielo. Y vamos a ver esto aquí en estos versículos. Otra vez, empezando, 6:41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Noten aquí que Jesucristo dice estas palabras, no murmuréis entre vosotros. Queriendo decir, no traten de encontrar falla o falta. Vean todo lo que yo he hecho. Vean que lo que yo he hecho es hecho con poder que solo Dios tiene, con esa potestad, con esa autoridad que solo Dios tiene
pero los corazones están duros y no pueden ver, no pueden entender, entonces todavía están con estas murmuraciones y se podría decir chismeando, alegando, hablando, contrariando en argumentos, pero en los versículos que vamos a ver en el Antiguo Testamento, esto de murmurar es algo que Cristo está, yo diría, reconociendo, que se están comportando en la misma manera que se comportaron los israelitas cuando salieron de Egipto, que murmuraban contra Dios, aunque habían visto prodigios y maravillas, cuando Él dio las 10 plagas, murmuraban. Y es algo que 2000 después de que, o aproximadamente 1500 años, disculpe, 1500 años después que han salido de Egipto, lo están haciendo otra vez, están murmurando. Hoy día tenemos casi 2000 años desde que Jesucristo estuvo aquí en carne y sangre y fue crucificado en esa cruz. Y todavía estamos murmurando, aunque hemos visto los milagros y las maravillas que Él hace en los hombres, que ha hecho a través de todos los siglos desde que Él se fue, la iglesia que existe, la palabra de esta Biblia, cuántos libros han sido escritos en 2000 años y cuántos han perecido, nadie se recuerda. Sí, yo sé que hay otros que guardan como poemas y obras de arte, de literatura, pero nadie puede, ¿cómo se dice?, contestar o nadie puede tener un argumento que dice que la palabra de Dios, la Biblia, no hace cambios en un humano, que no viene a liberar a la persona de sus vidas extraviadas de Dios. Y lo que no cambia es el hombre, porque tiene esa naturaleza adámica, esa es la razón. Él continúa en esa raíz adámica. Pero los que han nacido de nuevo no continúan en esa línea, y eso es muy importante. Leamos otra vez, versículo 43. Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya vimos eso varias veces en los otros capítulos. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Noten ahí que él dice, el que oyó al Padre. Entonces nosotros venimos a este caminar con Jesucristo porque escuchamos algo del Padre. Es Dios que viene como un Padre que nos ama y los busca a nosotros. Y a veces trae tribulaciones, fracasos, trae tantas cosas para Él llamarnos y decir, hijo, regresa a casa, regresa a vivir conmigo, como el hijo pródigo en Lucas 15. Dice así, versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Un versículo muy claro para cualquier persona que no conoce de Dios o anda buscando, tratando de entender cómo es que uno viene a esta fe. Y aquí está, en un versículo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La fe en Cristo, la fe en creer el Hijo de Dios, la fe que Él murió y pagó el precio de nuestros pecados, que ahora nosotros somos justificados, redimidos y santificados en Cristo Jesús. Y que ahora somos hijos de Dios, el creador del universo. Un privilegio que ninguna cosa en el universo tiene más que esos que son llamados hijos de Dios. Vamos a ver un poco por qué dice Jesucristo en el versículo 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Por favor, hermanos, si vamos a Isaías 54, ahí podemos ver cómo esta palabra profética, palabra que fue dada por Isaías, se viene a realizar, porque lo que está pasando, lo que estamos estudiando es ese Juan 6. Y Juan 6 es Jesucristo hablándole al pueblo de Dios, a los descendientes de Abraham, y les está enseñando. Pero es algo que Dios dijo, yo lo voy a hacer.
Y Isaías 54:13, por favor. Isaías 54:13. Dice así. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquí es una palabra profética que Dios dio a Isaías, y si algunos de ustedes no han leído el libro de Isaías, es un libro escrito por un profeta que está viviendo en el tiempo donde el pueblo de Judá o el reino de Judá está próximo a caer, está ya a caer y en unos pocos años será llevado a Babilonia. Entonces aquí podemos ver en estos últimos mensajes proféticos, primero acontecedió que el reino de Israel cayó y los asirios llevaron al pueblo captivo. Después, a los años después, aproximadamente unos 70, 80 años después, el reino de Judá cayó. Y aquí Isaías dice que al pueblo que serán enseñados por Jehová y que vendrá la paz multiplicada a los hijos. Versículo 14 dice, con justicia serás adornada. Entonces Dios diciéndole al pueblo, vendrá justicia. Y esta es la justicia que Jesucristo trae. Estarás lejos de opresión, queriéndole decir, vendrá un día donde ya no serás un esclavo, donde ya no estás oprimido por el diablo. Estas son las promesas y las palabras que Cristo nos viene a dar. Porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Queriendo decir que la paz que nosotros recibimos, el gozo de nuestra salvación, es que ya no tenemos por qué tener miedo. Ya hermano o hermana, si no hemos llegado a ese lugar, busquemos más de estas escrituras que nos explican por qué es que el cristiano no debe tener miedo a nada. Si nosotros pudiéramos entender que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en la voluntad del Padre, el Padre es el que determina qué largos serán nuestros días, cuándo nuestro tiempo de estar otra vez con Él. Es cuando el cristiano está viviendo en la voluntad del Padre, cuando el cristiano está trabajando su salvación con temor y temblor. Pero cuando el cristiano no está en estos caminos, entonces sí tiene temor. Hay un versículo en Primera de Juan que dice que en el amor perfecto no hay temor. Cuando nosotros como cristianos todavía estamos con ese temor, se puede hacer de la muerte, puede ser de demonios, puede ser de perder todo. No estamos operando en la fe que nos dice a nosotros que Dios está en el trono, que Dios está en control. Es muy importante que nosotros caminemos todos nuestros días en esta tierra antes de que venga Jesucristo con una fe que está firme, plantada en el Padre y el Hijo y su Santo Espíritu. Con esa seguridad que si nosotros tenemos una promesa que Cristo viene de pronto por nosotros, porque las arras del Espíritu Santo, la garantía, Él está en nosotros, en esta vasija de barro, y Él vendrá por su pueblo, por sus hijos e hijas, a redimirnos. Entonces, cuando estamos caminando en esa fe, entonces nosotros tenemos paz. ¿No? Dice aquí el versículo 13, se multiplicará la paz de tus hijos. Palabras proféticas. Y eso es lo que Cristo va a enseñar. Vamos a verlo en los siguientes versículos. Va a enseñar que no hay necesidad de tener temor. Lo único que tenemos que tener es fe y creer en el Hijo de Dios y tendremos vida eterna. Dice aquí en el versículo 14, dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Ya el diablo ya no tendrá. Hermano o hermana, si Satanás o demonios todavía lo están perjudicando, si lo están molestando, si no tiene paz, si todavía está con ansiedad, con tristeza, con soledad, con enojo, con celos, con codicias, si todavía está afligido constantemente, noten la palabra que digo, afligido en el alma por estos deseos de vanidad, de orgullo, entonces todavía está el diablo operando contra nuestra carne, contra nuestro ser. Y es importante que nosotros lleguemos a un lugar donde Cristo nos salva de todo pecado. Cuando Cristo viene
y los libera de esa mano del tentador. Porque sí, vendrán pruebas, vendrán tentaciones, pero nosotros seremos como Cristo cuando Él es tentado en Mateo 4 y Lucas 4, que el diablo le ofrece muchas cosas, pero Cristo siempre todo regresa al Padre. Y creo que termina esos versículos diciéndole a Satanás que Él servirá y adorará solo al Padre. Y aquí dice, el temor no se acercará de ti. Algo de meditar. ¿Por qué es que yo tengo miedo? ¿Por qué es que yo digo, no hablemos de lo que va a pasar un día? Muchas veces la gente en el mundo eso les preocupa más que nada y quieren extender su vida. Hermanos y hermanas, no estoy diciendo que deseamos la muerte. Lo que estoy diciendo es que si nosotros estamos firmes en nuestra fe, nosotros sabemos que nadie y nada nos puede hacer daño hasta que Dios lo diga o lo apruebe. Y así estaba Jesucristo delante de Pilato. Él dio ese testimonio porque él sabía que él no tenía potestad. Pilato no tenía potestad. Ningún hombre, ningún virus, ninguna enfermedad, ningún demonio espiritual. Todo está bajo el control y la mano de Dios. Porque Él es Dios. Regresemos a Juan 6:48. Por favor, vamos a continuar esos versículos aquí. 6:58. Disculpen, 6:48. Dice así. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Palabras que Jesucristo ya les había dicho, pero viene aquí y las repito otra vez. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí estamos viendo cómo Jesucristo está hablándole a los judíos y diciéndoles que Él es el pan verdadero. Leamos en el versículo 51. Dice 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, y aquí Jesucristo está explicando qué es el pan que él va a dar. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a leer ese versículo otra vez porque ahí vamos a desglosar esta enseñanza que Cristo está dando aquí a estos judíos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces Cristo se está diciendo que su cuerpo es el pan que está vivo. Si alguno comiere de este pan, hablando de su cuerpo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Noten que lo explique. Dice, el pan que yo voy a dar es mi carne. Mi cuerpo es el pan que yo les voy a dar. La cual yo daré por la vida del mundo. Son palabras que tal vez cuando las escucharon no las entendían. Tal vez hasta sus discípulos creo que no las entendieron. Pero nosotros ahora que tenemos el lujo, se podría decir, de poder tener una Biblia, algo que ellos no tenían en esos días. Ellos no tenían Biblias que podían cargar. Tenían pergaminos, pero esos pergaminos eran grandes y los tenían guardados en las sinagogas. Pero el Nuevo Testamento no estaba escrito, entonces ellos no tenían estas palabras grabadas para poder decir qué es lo que dijo el Señor Jesús. Pero nosotros sí tenemos ese gusto. Y nosotros ahora podemos tomar estas palabras y decir, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces aquí Cristo está explicando que Él va a ser un sacrificio, que Él va a ser el que da vida al mundo a través de una obra o una acción que Él va a llevar a cabo. Porque Él es el pan vivo, el pan del cielo. Vamos a ver por qué Cristo habla de esta manera. Y la mejor manera de explicarlo es si vamos a Números 14. Números 14, vamos a ver cómo el Señor les dice que el pan que comieron en el desierto, los padres de esos judíos con que Él está hablando, no les dio una vida eterna,
una vida verdadera. Vamos a Números 14. Números 14, versículo 26, por favor. Vamos a leer unos versículos que nos hablan y nos enseñan que el pan que ellos estaban diciéndole a Jesucristo, que Moisés les dio, no tiene un efecto eterno. Eso es lo más importante. Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura? ¿Se recuerdan? Cristo les decía: ¿por qué murmuráis? Aquí otra vez estamos leyendo esas mismas palabras que el Padre le dijo a Moisés. Esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Versículo 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Cuando este libro de Números fue escrito, y al principio podemos ver, hermanos, que una de las razones que se llama el libro de Números es porque son contados todos los de las tribus, todos los guerreros, todos los hombres de 20 años para arriba. Entonces aquí nos dice que Dios dice que en este desierto van a caer todas esas personas más de 20 años para arriba. Vamos a ver aquí que solo 2 personas salen del desierto. Y es porque ellos tienen otra bendición que este pueblo que está murmurando no tiene. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, y aquí están los 2, a Caleb hijo de Jefoné y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, es algo que dijeron en el libro de Éxodo, el número. Imagínense, después de ver a Dios haciendo sus maravillas y sus prodigios en el pueblo de Egipto, sacarlos con un brazo fuerte, a dividir el mar rojo, murmuraban contra Dios. Ese es no tener temor a Dios, no tener temor al Creador del universo. Y esto trae una consecuencia. Hasta dijeron que los niños, eran una presa que iban a ser consumidos pues en ese desierto de hambre o de sed, que estaban ellos en mejores condiciones. Entonces dice el Señor, les repite las palabras que ellos le dicen: yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Queriendo decir, los de mayor de 20 años, ninguno va a entrar a la tierra prometida, la tierra de miel y leche. Pero los niños, dice que sí, ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y por eso Cristo les dijo en Juan 6 que murieron, comieron el pan, el maná, pero murieron. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Vimos esto en las semanas pasadas, que el Señor estuvo con ellos, llevándolos después de cruzar el Mar Rojo por 2 años entre el monte Horeb, el monte de Sinaí, el monte donde fue dado los 10 mandamientos, y de allí hasta Cades Barnea. Fue aproximado 2 años que pasaron. De Cades Barnea hasta el siguiente punto de que pararon, leímos eso en Deuteronomio 2, ahí en esa distancia que debía de tomar de 3 a 5 días, demoraron 38 años. Entonces si sumamos los 2 años y los 38 son los 40 años, y aquí los dice que andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Meditemos esto. Todos los días se levantaban y comían el maná, pan de que venía del cielo. La semana pasada estudiamos cómo este pan era un milagro, porque aparecía en la mañana como un rocío sobre la llanura del campo.
o la llanura del campo, y comían este pan y veían cada día, o digamos cada 6 días, o cada 7 días, veían que en el sexto día había suficiente maná para 2 días, porque el séptimo día era el día de reposo, que es el sábado. Entonces, versículo 34 nos dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra. Y aquí, en este versículo, nos está hablando que fueron 12 espías, y eso sucede en otros versículos de Números. Creo que es el capítulo, principios del capítulo 14, cuando van, no, disculpen, capítulo 13 de Números, cuando son escogidos 12 hombres, uno de cada tribu, 2 de ellos es Caleb y Josué, y van y exploran la tierra prometida, la tierra de promesa. Y en el versículo 34 que acabamos de leer, le dice el Señor, ahí estuvieron ustedes espiando esa tierra 40 días. Entonces, de acuerdo a esos 40 días, yo daré un castigo de 40 años. Lo vamos a leer otra vez. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaráis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Hermano, hermana, no nos pongamos a pelear con Dios. Es una horrenda cosa caer en las manos de Dios. Y aquí vemos un castigo muy fuerte por murmurar por lo que Dios ha hecho o no ha hecho. Que 1 año por cada día. Que nunca entremos en esto, hermanos. Que paguemos algo, que hagamos un día por 1 año. Es una matemática muy grave y seria. Y conoceréis mi castigo. Noten aquí que Dios disciplina, como lo dicen otros versículos, y lo dice Pedro en las epístolas al final, que dice, Dios disciplina o castiga al hijo que él ama. En Hebreos podemos leer eso, y también hay otro componente en Primera de Pedro. Versículo 35 dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Noten aquí que ninguno de estos que tenían más de 20 años, que salió de Egipto, llegó a la tierra prometida. Solo 2 hombres, Caleb y Josué. Aquí estamos viendo algo que sucedió en el Antiguo Testamento, que es un tipo de que los puede suceder a nosotros que conocemos a Dios, pero no estamos haciendo su voluntad o estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios. Queriendo decir, estamos jugando con nuestra salvación. Cuando nosotros estamos en esa manera de vivir, que conocemos a Jesucristo, digamos que Jesucristo hizo un milagro en nuestras vidas. Tal vez nos quitó el alcoholismo, tal vez nos quitó la adicción a las drogas, a la pornografía, tal vez se los quitó el deseo de ser ávaros, tal vez se los quitó un amor a algo que sabemos que es terrenal. Si Cristo nos ha liberado, así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Egipto representa el mundo. Si Dios nos ha librado del mundo, así como Él libró a Israel de Egipto, y nosotros murmuramos y hemos visto los prodigios y todavía queremos otras cosas, no entraron esos mayores de 20 años a la tierra prometida. Es la misma palabras que nos dice Jesucristo, que es necesario que nosotros comamos el pan verdadero. Y vamos a ver eso en los versículos siguientes. ¿Qué es ese pan verdadero? ¿Qué es esa acción que nosotros debemos de tomar en fe, así como los israelitas tomaron acciones de fe que los permitió salir de Egipto? Así nosotros podemos tomar decisiones, acciones, podemos hacer esas palabras, esa confesión, dar ese testimonio que Cristo es nuestra esperanza y que a través de Él nosotros y con su Espíritu Santo podremos llevar a cabo la voluntad de Dios en este mundo para poder recibir nuestra corona de salvación. Vamos por favor de regreso a Juan 6. Juan 6:52. Dice así. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces, por lo menos ya captaron que Cristo está haciendo muy claro, es necesario que coman el cuerpo de Cristo. Pero no literalmente, ellos lo están viendo literalmente, pero Él lo está diciendo en una manera de fe, porque Él va a hacer un sacrificio, y vamos a ver eso más detalle en la cruz, un perfecto y completo sacrificio en la cruz. Pero ellos no estaban acordándose que cómo es que ellos fueron a recibir liberación de Egipto, o cómo los padres recibieron liberación de Egipto. Vamos a ver eso. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez este versículo, muy importante para nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tal vez algunos de ustedes están leyendo estos versículos y están captando, esto me recuerda de la Santa Cena. Sí, vamos a llegar allí. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Noten aquí, para permanecer en Cristo, nosotros debemos de comer y beber de su sangre. Espiritualmente, hermanos. La Santa Cena, cuando nosotros tomamos de esa Santa Cena, es un símbolo, una acción un símbolo y memoria. También es traer de recuerdo a memoria su sacrificio en la cruz, donde Él entregó su cuerpo, su carne, donde él derramó su sangre, que es la copa de vino. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Noten allí que para poder nosotros vivir en Cristo necesitamos tomar su sacrificio en la cruz como algo que aceptamos en fe para poder recibir la vida eterna, la salvación de esta vida que está diseñada, esta vida en la tierra, para darnos muerte y nosotros estar separados de Dios. Toda persona que no conoce a Jesucristo, que no viene al Padre a través de Jesucristo, ese es su destino. Es bien fácil. Nosotros escogemos o queremos pagar por nuestros hechos delante de un Dios vivo, o nosotros queremos hacer la decisión de decir, yo he hecho mal, yo soy unítel, no puedo hacer algo bueno, yo no puedo hacer nada afuera de Cristo, yo necesito a Jesucristo, yo necesito que Él more en mí, entonces yo recibo de su sacrificio en la cruz, de su cuerpo y su sangre, que fueron derramadas por mí, y ahora pido que Él me venga y more en mí a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que estamos trabajando aquí. Pero en estos días donde está Jesucristo hablando con esos hombres, sí era muy difícil entenderlo, pero Él estaba tratando de recordarlos, porque eran hombres estudiados, a las cosas que ya estaban escritas y hechas en el Antiguo Testamento. Versículo 58, dice así: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Noten aquí les dice, esa comida fue física, material, algo que en realidad no les da vida, una vida en eternidad. Y por eso perecieron. Los únicos dos que llegaron a la tierra prometida fue Josué y Caleb, y también murieron en la tierra prometida, pero también murieron. Pero nosotros ahora, cuando recibimos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tenemos acceso a una vida eterna. Otra vez 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí estamos viendo que la vida en Jesucristo es una vida que nos da la salvación para estar con el Padre todos nuestros días, en la eternidad, no solamente en esta tierra. Caleb y Josué comieron
del maná, fueron los únicos dos que fueron a la tierra prometida, pero ellos dos no recibieron esa promesa de la vida en eternidad. Y es posible, y podemos hablar esto en otra enseñanza, que cuando ellos murieron, estaban ahí en el seno de Abraham, esperando la venida de Cristo para poder estar con Él toda una eternidad. Pero fueron los únicos dos. Todos los demás, los otros, como murmuraron, perecieron. Y estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Vamos a ir ahora a Éxodo 12 para dar conclusión a esta enseñanza hoy día. Éxodo 12, hermanos. Aquí vamos a leer dos partes. Vamos a leer en Éxodo 2 y después vamos a leer en Lucas 22. Éxodo 12:1 dice así: Habló a Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primer en los meses del año. Y aquí Dios está haciendo algo nuevo. Va a anunciar la Pascua a Moisés y a Aarón para que los israelitas la celebren cuando están en Egipto antes de ser liberados. Es como nosotros hoy día, que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados, en fe, ellos ahora van a recibir una promesa similar y un mandamiento similar. Lo que quería que viéramos en este versículo 2 es que aquí les dice que este mes será un principio de meses. Y lo que está ocurriendo aquí es que Dios está cambiando el calendario judío. Tenía un calendario civil, se podría decir, y aquí viene a instituir un calendario religioso. Entonces, este mes es tan importante y es el mes donde hoy, como nosotros conocemos que la Pascua acá en marzo o en abril, eso es lo que está hablando Dios aquí. Y dice: para vosotros será este el primero en los meses del año. Hermano, hermana, no sé si sabe esto, pero el calendario que nosotros tenemos ahora, los días como julio, agosto, ese es un calendario de nombres de emperadores romanos. Es un calendario pagano, no es un calendario que fue instituido por Dios. En cambio, el calendario que le está hablando aquí a Moisés y a Aarón es el calendario que Dios designó, que los judíos hasta hoy día celebran, y creo que ahora están en el año 5362, algo así. Pero imagínense, ellos están marcando todos esos días desde la creación, creo que es ese calendario. Bueno, vamos a continuar. Versículo 3 dice: Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, hablando de ese primer mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Les dice que tomen un cordero en el 10º día de ese mes. Y miren lo que sucede aquí, que son, se podría decir, 4 días, que cubre del momento que ellos escogen un cordero hasta el momento que ellos lo van a sacrificar. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Queriendo decir, tienen que compartir esto. Si un cordero es mucho para una familia, entonces compartan con el vecino. Pero el propósito es que tienen que ellos consumir el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces aquí en el versículo 6 dice que será guardado este cordero vivo. Después de adquirirlo en el día 10 del mes, al día 14 es cuando él perecerá. Dice aquí: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí Dios está dando este ejemplo, o dando este mandamiento a Aarón y Moisés, y les dice que será inmolado este cordero, será molido, se podría decir, golpeado. Este cordero, antes de comerlo, tenía que ser golpeado como
todo su cuerpo estaba moreteado, se podría decir, una inmolación a su cuerpo. Y lo dice que es entre las 2 tardes, entonces aquí nos está diciendo que es entre la cuarta parte del día, y el día, como hemos hablado antes, está compuesto de 12 horas, y para el judío empezaba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, entre las 2 tardes, queriendo decir es no a las 12 que es cuando el principio de la tarde, y no a las 6 cuando es el final de la tarde, sino que es en medio a las 3 de la tarde. Y allí es la misma hora cuando Jesucristo murió en la cruz. Vamos a ver muchos paralelos, porque esto es un, un previsto, un anuncio de lo que iba a suceder un día con el Hijo de Dios. Continuemos, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Noten aquí que después de que inmolan a este cordero, vienen y toman su sangre y la ponen en los 2 postes. Cuando nosotros entramos en una puerta tiene 2 postes y un dintel. Entonces dice aquí Dios, pondrán la sangre en los 2 postes, una a un lado, una al otro, y en el dintel, queriendo arriba. Noten aquí que no dice que derramarán la sangre en el piso, en esa puerta. Noten aquí, la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en lo que han de comer. Queriendo decir, van a esencialmente hacer 3 marcas de sangre, como una cruz, si lo pueden visualizar en una puerta. El dintel una marca, otra marca en un poste, otra marca en el otro. Son 3 puntos como una cruz tocando. Y claro que el cuarto punto de la cruz está en la tierra. Entonces la sangre de Cristo no es algo que tiene poco valor, sino que es algo que tiene mucho valor. Entonces no se derrama ni se pisotea. Veamos versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y pan y sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí en este versículo donde dice comerán la carne asada al fuego, es porque Jesucristo, al estar en esa cruz, era consumido en esos pecados que nosotros hemos hecho. Él estaba pagando todo ese precio. Entonces ese era un altar, y un altar tiene llamas donde algo es consumido. Entonces Él fue consumido en todo su ser, en su alma, su espíritu y su cuerpo en esa cruz. Entonces Él, se puede decir, fue completamente destruido casi. Debe de haber una palabra mejor, disculpen que no la tengo, pero a lo que voy es que es como poner una carne en un asador. Esa cruz era un lugar de sacrificio, de dolor, de gimir. Y panes sin levadura. Los panes representan sin levadura, que no hay levadura, no hay engaño, no hay mentira. Él era un perfecto. Entonces ese pan de levadura representaba también a Cristo cuando ellos están comiendo. Y con hierbas amargas lo comerán. Y era amarga porque lo que Cristo estaba probando era algo amargo. Y también ustedes que han leído lo que acontece en la cruz, le dan de beber un vino agrio a Jesucristo. Entonces, el comer el cordero para los israelitas era un símbolo de lo que iba a pasar Jesucristo en la cruz. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Noten ahí que tiene que ser algo que nosotros no podemos decir, yo recibo al Cristo, pero el Cristo que no murió en la cruz. Eso sería lo equivalente aquí a que comer algo crudo. Jesucristo se recibe como nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz. Tiene que ser algo que fue consumido. Por eso Cristo, en sus últimas palabras, es consumido es. Porque allí Él pagó el precio del infierno, el precio del lago de fuego, donde todos los que serán juzgados, si no, su nombre no está en el libro de la vida, allí pagarán en ese lago de fuego. Cristo pagó ese precio. Y tal vez en otra vez vamos a estudiar eso en la cruz, tal vez cuando lleguemos a esos versículos más adelante en el libro de Juan. Dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies
Esto me recuerda de la cruz que es de la corona de espinas que es puesta en la cabeza de Jesús. Dice con sus pies y sus entrañas. Queriendo decir, cuando recibimos a Jesucristo, lo recibimos a Él todo. No recibimos solo un evangelio, solo los 4 evangelios, sino que recibimos toda la plenitud de Jesucristo. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana. Queriendo decir, no podrían estos judíos o estos israelitas decir, vamos a solo tomar unas mordidas de esta comida y dejarla allí y luego la guardaremos y la llevaremos cuando vayamos en el camino. No, era algo que tenía que ser completamente, y así nosotros debemos de recibir al Señor completamente. No podemos estar, como hemos escuchado muchas veces, tibios, sino que tenemos que estar fríos o calientes. Y mejor que seamos como llamas de fuego, como esos ministros de fuego, hermanos y hermanas, pero consumamos todo lo que Cristo nos da, probemos del Señor, deleitemos en Él. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Noten otra vez que no podría quedar nada de ese cordero, de esa Pascua, porque lo que acabamos de leer es la Pascua, y aquí lo va a decir en el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, queriendo decir listos. Cuando se ceñían los lomos un israelita o un judío, es que estaba con su cinto bien puesto, estaba listo para correr, porque tenían que correr, tenían que salir de Egipto, así como nosotros tenemos que hacer la carrera de nuestra vida cristiana. Es una carrera donde estamos, porque nosotros tenemos nuestra vista en una nueva ciudad, en esa Jerusalén celestial, no en este mundo. Somos peregrinos, estamos pasando por este mundo. Entonces, ciñamos nuestros lomos porque tenemos que seguir adelante. Este no es nuestra morada, este no es nuestra casa. Vuestro calzado en vuestros pies, esto los puede recordar de Efesios, cuando dice calzado con el evangelio de la paz. Y vuestro bordón en vuestra mano, queriendo decir que nosotros estemos apoyándonos en algo que está fuera de nosotros, ¿verdad? Pero que está listo para hacer ese caminar. Yo diría que esto es un buen tipo de este bordón, algo que ayuda a caminar, es como el Consolador, el Espíritu Santo. Y lo comeréis apresuradamente. Entonces, no gastemos el tiempo hablando mucho de que si sabería más con sal, que si tuviera pimienta, que si tuviera otras especies, sino que tomemos la salvación. Hoy es el día de salvación, hagamos una decisión inmediata. No estemos gastando el tiempo, no hay tiempo para eso. Es la Pascua de Jehová. Y para concluir esta enseñanza, hermanos, de que por qué Cristo decía es importante que ustedes coman mi carne, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La razón que Cristo dice esto es porque estaba dando este paralelo, estaba cumpliendo algo que había sido hecho antes cuando los israelitas estaban en Egipto y fueron librados de ese lugar de pecado, como nosotros somos librados del mundo y ahora somos apartados y separados para Dios. Por eso Dios nos dice a nosotros que seamos santos como Él es santo, que seamos separados como Él es separado. La palabra santo significa algo separado. Entonces vamos a darle término a esta enseñanza en Lucas 22, hermanos. Es la última escritura. Aquí vamos a entrar a la Santa Cena, que es, se puede decir, el cumplimiento de las palabras de que Cristo da en Juan 6 a los judíos en Capernaum. Aquí está el cumplimiento. Lucas 22, versículo 14, por favor. Vamos a ver cómo la Santa Cena los recuerda y es el cumplimiento de esas palabras que Cristo les estaba diciendo a los judíos y a sus discípulos. ¿Se recuerdan al principio de esta enseñanza? Dije, no quedaron muchos. Después de una gran multitud de miles, que en esos versículos leímos que más de 5,000 hombres que se les dio de comer, al final solo quedan 12. Y esta es la razón. Veamos. Lucas 22, 14.
Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Le está diciendo a sus discípulos, solo estaban 12 ahí, que él deseaba comer esta Pascua antes de que él muriera en esa cruz. ¿Cómo sería la vida de Jesucristo creciendo todos sus años, sus niñez, sus teenagers, sus niños de juventud? ¿Cómo sería esa vida viendo a todos los judíos en el pueblo de Judá y de Galilea, en todos esos lugares celebrando la Pascua? Y él sabiendo que un día él iba a ser el Cordero de la Pascua, que él iba, esa fiesta que se le fue dado en perpetualidad o en perpetua al pueblo de los israelitas cuando salieron de Egipto, esa fiesta de la Pascua, estaba anunciando que en el día 14 del mes, y todavía hasta este día, hermano o hermana, es el día de la Pascua. Todos los judíos hoy día celebran después que tienen ese cordero por 4 días. Dice así: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y lo dice con exclamación. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí hablando de que un día el reino de Dios, Él podrá sentarse con nosotros a comer otra vez en comunión. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Noten aquí que primero da la copa, que es la representación, el vino que van a hacer en la copa de su sangre. Y él lo dice. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, el fruto de la uva, hasta que el reino de Dios venga. Entonces, Cristo, cuando Él regrese, lo sentaremos con Él otra vez y podremos participar de esta comunión, de esta cena del Señor. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, noten que aquí el pan es partido. Una de las razones que el pan es partido es porque representa cómo el cuerpo de Cristo fue molido con azotes, con golpes, con clavos que crucificaron sus manos y sus pies. Y dice el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Recuerdan que tenemos que comer? Les dijo a los judíos en Juan 6, su cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Por eso hacemos la comunión hoy día, hermano, hermana. Estamos recordándonos del sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nuestras culpabilidades, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Por eso el cristiano tiene que siempre darle gracias a Dios por cada día que tiene de vida. Por eso no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que todo el precio ha sido pagado. Ya no hay una consecuencia que nosotros debemos de dar cuentas por los pecados que hemos confesado y Cristo ha lavado con su sangre preciosa. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se recuerdan? Es un pacto, es una promesa que por vosotros se derrama, hablando de la sangre pura, preciosa, que Él derramó en esa cruz por nuestros pecados. Aquí completando esa Pascua de los judíos que celebraron en Egipto por primera vez antes de ser librados por Faraón. Hermano, hermana, tal vez un día podremos estudiar todas las bendiciones que recibimos en la cruz, todas las bendiciones que recibimos cuando aplicamos la sangre de Cristo Jesús. Son bendiciones muy maravillosas que hoy día muchos cristianos no conocen y no ven que Él tomó nuestra vergüenza y nos dio honra en esa cruz. Que Él quitó nuestra muerte y nos dio vida. Que Él quitó nuestro castigo, nuestra opresión y nos dio sanidad y libertad. Oh hermano, hermana, si pudiéramos conocer las maravillas de la
sacrificio de Cristo en esa cruz. Y nosotros, cuando tomamos a su cuerpo, ese pan, la comunión, cuando tomamos esa vid, esa copa del fruto de la vid, que representa la sangre de Jesús, estamos haciendo una memoria de ese sacrificio en la cruz, pero también estamos haciendo una acción de fe, que sabemos que al recordarnos de su sacrificio por nosotros, ahora nosotros somos liberados. Ya nuestros días ya no serán iguales, porque ahora somos justificados por su sacrificio, somos redimidos, somos comprados. Ahora tenemos una promesa en el Espíritu Santo que mora en nosotros de una herencia celestial. Hermano, hermana, los judíos cuando estaban en Egipto y celebraron esa Pascua, tomaron todas esas acciones de tomar el cordero, de comer y consumir y asar esa carne, de comerse todo, las entrañas, la cabeza, los pies. Era una acción que hicieron en fe. Y al hacer esa acción y poner esa sangre en el dintel y en los dos postes, ellos no sufrieron el castigo de la 10ª plaga. Faraón concedió después de esa plaga, cuando él perdió su primogénito, de dejarlos ir, y salieron y después cruzaron al Mar Rojo, que es el símbolo de nuestro bautizo en agua. Hermano, hermana, esa acción que tomaron esos israelitas cuando salieron de Egipto fue en fe. ¿Se recuerdan el versículo que leímos en Juan 6? Que el que creyera en él tiene vida eterna. Creamos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Comamos de su carne, de su cuerpo. Bebamos de su sangre. Que el Señor nos revele, que el Señor nos enseñe, que su Espíritu Santo nos ministre y nos diga qué es lo que todavía no hemos dado en fe a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, venimos delante de ti y te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por su sacrificio en esa cruz, porque Él no cometió pecado, Él era perfecto. Él era puro. Él es santo. Oh Señor, perdónanos, Señor. Si hay algo en nosotros que todavía está limitando las promesas de Dios en nuestras vidas. Señor, que no seamos como esos hombres y mujeres que al escuchar esas palabras dijeron, no entendemos cómo nos pides algo tan difícil, y se fueron. Señor, que regresemos a tu Hijo diariamente, sin murmuración, para que no moramos en el desierto. Ayúdanos, Padre, a caminar en este mundo con esperanza de vida, que somos tu alabanza de gloria, y que un día cruzaremos al otro lado, como Caleb y Josué fueron a la tierra prometida, que un día entraremos a esa vida en eternidad, en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y sigamos. Es una carrera, pero con Cristo todo lo podemos. Bendiciones.